Podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes, buenas noches. Ahora me siento acá. Para que te sientas acá. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 19 horas en punto del martes 28 de julio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria relacionada con la pandemia de COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener nuestro informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología del Gobierno de México, y después vamos a tener un segmento temático especial, hoy 28 de julio, porque hoy es el Día Mundial de la Hepatitis. Y vamos a recordar la importancia de las hepatitis virales y cuáles son, cómo afectan a la población, qué alternativas de prevención o de tratamiento tenemos al respecto, y esto nos va a permitir identificar a la hepatitis como uno de los problemas importantes de daño a la salud en México, incluida su contribución a la mortalidad. Los trastornos crónicos del hígado, esta mañana hablábamos de las causas de mortalidad general, y la cuarta causa general de mortalidad en México son los trastornos crónicos del hígado, la enfermedad crónica del hígado. Y se estima que una parte sustancial de esos trastornos, incluyendo los que quitan la vida, son hepatitis virales, en particular las hepatitis crónicas. Y la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, médica internista, infectóloga, especialista en este tipo de condiciones, hoy nos acompaña precisamente para hablar del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, cómo surgió, por qué surgió y por qué significa un cambio muy importante de práctica que nos llevará a un avance importante en la prevención de esta materia. Doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Le pido entonces al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe técnico. Muy buenas tardes con todas y con todos los que nos acompañan aquí de manera presencial, pero también un saludo a toda la población que nos hace el favor de sintonizarnos siempre a estas horas para enterarse y actualizarse en relación a COVID-19 en México. Estamos en la conferencia vespertina número 151, es el día 58 de la nueva normalidad, ya a punto prácticamente de cumplir 2 meses de esta nueva estrategia que en su momento permitió regionalizar las acciones precisamente de sana distancia y actividades correspondientes que en su momento limitan o aperturan la actividad social, la actividad pública, para poder siempre llegar al mejor balance entre lo que es primordial, que es siempre
el resguardo de la salud, pero también empezar a facilitar un poco la reactivación económica que tiene como objetivo también llevar bienestar a la población en México. Veamos la primera diapositiva, que es precisamente el escenario nacional. Continuamos viendo en las barras acumuladas todavía estas 2 semanas de un ligero descenso en la totalidad de los casos sospechosos que hasta el momento se han presentado. El día de hoy son poco más de 940,000 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y han ingresado a un protocolo de estudio que lógicamente incluye la toma de una muestra de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. Precisamente el 43% de estas personas se encuentran graficadas en las barras de color café claro y son las que han dado positivo a la prueba. Se detectó el virus SARS-CoV-2, por lo tanto son nuestros casos confirmados, pero también un 48% dio negativo a la prueba y son las personas que están representadas en las barras de color lila oscuro. Y tenemos un grupo de 9% que está todavía aún pendiente de resultado, que en su momento irá apareciendo en los siguientes días. Sin embargo, no necesitamos necesariamente esperar a que estos resultados salgan como tal, sino que podemos aplicar a este grupo el porcentaje de positividad conocido ya para cada una de las semanas epidemiológicas y por lo tanto entonces estimar cuántos casos de COVID-19 pudiéramos tener en cada semana epidemiológica y en cada una de las entidades federativas. Veamos precisamente la siguiente diapositiva, donde vemos esta curva de casos estimados, que es la curva azul clara que tenemos hasta la parte superior. 444,098 son los casos estimados, pero acumulados desde que inició la epidemia en México. De estos, solamente el 11%, que serían 49,678, son los que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto representan la epidemia activa de COVID-19 en el país. Y cuando presentamos el panorama de las entidades federativas, vemos también cómo este número cambia en función de qué tan reciente, qué tan activa, ¿sí?, o qué tan controlada o en descenso se encuentra su actividad epidémica para cada una de ellas. Para el panorama o escenario nacional, continuamos viendo todavía estas 2 semanas continuas que tenemos ya con un descenso. Decíamos todavía un descenso leve, que para el comparativo de las últimas 2 semanas, para el día de hoy es menos 4%, pero todavía seguimos conservando esa tendencia. Vemos también que los casos recuperados han seguido una tendencia esperada, que es precisamente un comportamiento similar al que tienen los casos estimados. El día de hoy es más 14% la diferencial, y también las defunciones con ya 2 semanas también de un descenso en la ocurrencia de las mismas, siendo de menos 46% la comparación entre la semana 28 y la semana 29. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver la ocupación de camas generales para pacientes graves de COVID-19, 47% es la ocupación a nivel nacional, es un porcentaje que más o menos se ha mantenido similar en las últimas semanas. Ya cuando vemos la distribución para cada uno de los estados, esta cambia. El día de hoy se suma el estado de Coahuila, Tabasco, Nayarit y Nuevo León, que ya veíamos que eran los 3 estados que en días anteriores habían, digamos que, rebasado ese nivel de seguridad, de ocupación de un 70%. Hoy día también Coahuila tiene un 71%, por lo tanto se continúa trabajando con todas estas entidades para evitar que estos porcentajes de ocupación se incrementen más allá de la posibilidad que en un momento se tenga para ofrecer siempre una cama disponible de este tipo a las personas. Las demás entidades vemos que tienen una disponibilidad bastante importante. De hecho, son 16,127 camas a nivel nacional de esta categoría que están disponibles para poder recibir a pacientes graves. Veamos ahora la siguiente diapositiva, donde está la ocupación de las camas con ventilador, precisamente para los pacientes más críticos y que requieren este nivel de atención. Aquí todavía
continuamos con todas las entidades con al menos 30% o más de disponibilidad, lo cual también es bueno porque lógicamente va a permitir que si los pacientes que se encuentran en camas generales empezaran a requerir este tipo de atención, pues tengan entonces para cada una de sus entidades la disponibilidad de las mismas. 39% es la ocupación a nivel nacional, también es un porcentaje que se ha mantenido estable durante las últimas semanas, lo cual deja 6.250 camas con ventilador disponibles en toda la República Mexicana. Veamos ahora 3 escenarios estatales. Vamos a ver Aguascalientes. Primeramente, podemos ver que Aguascalientes inicia con una transmisión temprana, prácticamente desde la semana 12 ya había confirmado sus primeros casos. Sin embargo, prácticamente durante mes y medio, casi 2 meses, la transmisión se mantuvo prácticamente basal, sin ningún sobresalto importante. Ya a partir de la semana 21 empieza a haber un incremento que se nota precisamente en la curva de casos confirmados, con una pequeña disminución en la semana 26, pero que para las últimas semanas nuevamente se incrementa y pareciera que nuevamente volviera a generar una tendencia descendente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor claridad. Aquí está la curva de casos estimados. Vemos precisamente este incremento que se da desde la semana 20 hasta la 23. Luego en la 23 empieza a tener una tendencia como de meseta con altos y bajos prácticamente hasta la semana 27-28, y luego hay un incremento importante precisamente en la 28 que inclusive supera lo que habíamos visto previamente, sin embargo con una tendencia descendente en la última semana de menos 6%. Vamos a ver si esto se mantiene o cómo el comportamiento pudiera diferenciarse. La curva recuperado, siguiendo prácticamente el espejo con retraso de 2 semanas a los casos estimados, lo cual es lo esperado, y un más 11% en las últimas 2 semanas, y la ocurrencia de defunciones también con un descenso ya en las últimas 2 semanas, siendo de menos 46 en el último comparativo de la 28 a la 29. La proporción de casos activos es similar a la proporción nacional, es decir, está en una media nacional, 11%, ¿no? Lo cual habla de una actividad que todavía se mantiene en los últimos 14 días en la entidad y que de hecho de seguro corresponde a esta ligera meseta con un ascenso al final que estamos notando. Pero veamos entonces cuáles son los municipios de Aguascalientes que contribuyen a esta presentación. Vemos claramente que Rincón de Romos es un municipio que inició de manera temprana con su transmisión, 14-15 los primeros casos, empieza a incrementar hasta la semana 21 y luego tiene un comportamiento ondulante, pero un comportamiento ondulante ascendente que logra un pico en la semana 28. Vemos un descenso en la 29, pero como hemos visto esa tendencia ondulante, eso igual pudiera suceder que en la semana 30 volvamos nuevamente a ver un incremento en función de la tendencia ascendente que tiene este municipio. Una presentación muy similar la ha tenido Calvillo, aunque de menor intensidad, la tasa de incidencia es menor, y un comportamiento ascendente, el mismo municipio de Aguascalientes parece con una estabilización ya en las últimas semanas. De hecho tiene una meseta mucho más evidente desde la semana 23, sin fluctuaciones importantes y que se mantiene prácticamente hasta el último corte. Otros municipios como Asientos, Jesús María y San Francisco de los Romos, con una actividad bastante basal, digamos que hasta cierto punto controlada, sin fluctuaciones importantes y con mínima actividad ya para la semana 29. Esperemos que esto empiece a tomar una tendencia descendente. La ocupación de camas general y ventilador está todavía en niveles bastante cercanos a ser óptimos y de seguridad, lo cual da una buena perspectiva al Estado de poder en un momento determinado afrontar algún incremento en su demanda hospitalaria. Veamos la animación del Estado de Aguascalientes. Semana 10 empiezan los primeros casos en el municipio capital. Todavía para la 11 seguían igual, ya para la 12-13 empieza a haber algo de dispersión. Son pocos municipios en el estado de
Aguascalientes. En la semana 18 vemos ya una intensidad importante en la mayoría de ellos, que se mantiene, continúa la transmisión, prácticamente el 90% de sus municipios ya para la semana 22-23 tenían casos. Vemos incremento en la intensidad de transmisión, en la carga acumulada de casos en cada uno de ellos, y en la semana 29 pues prácticamente todo el estado tiene transmisión, prácticamente el 60% de sus municipios con transmisión importante, y esto es congruente con las curvas que veíamos incrementándose. Vamos a ver el siguiente estado, San Luis Potosí. La imagen rápidamente nos devela una tendencia ascendente clara que se mantuvo desde el inicio de sus primeros casos. A diferencia de otros estados, vemos cómo San Luis Potosí ingresa a la epidemia un poco más tarde. Los primeros casos se dan entre la semana 17 y 18, una transmisión digamos todavía baja hasta la 21-22, pero ya a partir de la semana 23 empieza un incremento importante. San Luis Potosí tiene una carga también importante de casos aún sospechosos, pero si aplicamos el porcentaje de positividad a estos y lo sumamos a los que ya están confirmados, vemos en la siguiente diapositiva nuestros casos estimados que nos permiten ver precisamente esta tendencia. Veamos cómo inicia entre la semana 17 y 18, pareciera primero una aceleración ligera, una aceleración suave hasta prácticamente la semana 23 y 24, luego esta ya se vuelve en una diagonal, es decir, esta aceleración en la transmisión se incrementa, y ya de manera muy obvia en la 28 y la 29 esta aceleración prácticamente se acerca a la vertical, lo cual nos habla de una actividad en la transmisión de la enfermedad bastante importante. Vean esto cómo concuerda con el indicador de porcentaje de casos activos, 25%, es decir, prácticamente o la cuarta parte de toda la epidemia que ha sucedido hasta este momento en San Luis Potosí es una epidemia activa, está en los últimos 14 días y responde precisamente a esta aceleración que vemos en las últimas semanas y este más 33% que vemos en las últimas 2 semanas. Veamos los municipios que han contribuido de manera importante a esta situación. Destaca definitivamente Ciudad Valles, que aunque no fue el que empezó con la intensidad más importante en las primeras semanas, fue realmente Tamazunchale el que tuvo una intensidad importante, pero fue Ciudad Valles el que a partir de la semana 26 inicia con esta aceleración y este incremento que no ha parado, que continúa aumentando hasta la semana 29. Así también Matehuala se había mantenido muy basal durante todas las primeras semanas, pero ya a partir de la semana 27 vemos cómo se incrementa su transmisión hasta ocupar en este momento el segundo lugar con la mayor tasa de incidencia, y un comportamiento similar lo tiene el mismo San Luis Potosí, que en las semanas 27, 28 y 29 precisamente incrementó. Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez, todavía con una transmisión, digamos, basal, no evidencia una importante aceleración en las últimas semanas, pero de todas maneras hay que seguir cuidando y manteniendo lógicamente las acciones de prevención. La ocupación prácticamente en ambos tipos de camas está alrededor del 40%, lo cual todavía generaría una buena capacidad de respuesta cuando así se vaya a requerir. Pasemos a ver el mapa animado de San Luis Potosí. San Luis Potosí inicia, ya hemos visto prácticamente todos los municipios capital son los que inician con las transmisiones en sus estados, luego empezamos a ver dispersión ligera, escalonada en las primeras semanas. Aquí en la semana 19 vemos un poco ya como el 40% de municipios afectados, ya en la 22 es prácticamente el 60%, vemos que se incrementan las intensidades de los rojos, lo que quiere decir que sigue subiendo la transmisión en estos municipios, y aquí tenemos la 29, pues prácticamente el 92% de los municipios de San Luis Potosí ya con casos y al menos la mitad con una intensidad importante de transmisión. Veamos el último estado para esta noche, que es el estado de Zacatecas. Vean cómo Zacatecas inicia un poco más temprano, semana 14, semana 15, mantiene una transmisión muy basal, digamos que bastante controlada hasta la semana 22, pero a partir de la semana 23 vemos ya un claro ascenso, una clara
tendencia ascendente en la presentación de sus casos. Veamos la siguiente diapositiva para ver los casos estimados y lo vamos a ver más claramente. Sería la siguiente diapositiva. Aquí está. Veamos cómo la curva de epidémica de Zacatecas tiene prácticamente 3 momentos. Ese primer momento que observamos desde que inician los primeros casos en la semana 12 hasta la semana 22, bastante controlado, una curva con un ascenso bastante basal, muy poca aceleración. Luego viene una diagonal, pero una diagonal todavía digamos que por debajo de un ángulo de 45 que va de 22 a la semana 26, algo digamos más bien esperado para una epidemia, más sin embargo ya a partir de la semana 27 y más en la 28, en la 29, tenemos un tercer momento con una aceleración importante en la transmisión. Y esto también se ve reflejado en los casos activos. También el 25% son los casos activos en el estado de Zacatecas. Veamos cómo contribuyen los principales municipios a esta curva. Aquí está. Prácticamente son 3 los municipios: Zacatecas, Guadalupe y el municipio de Fresnillo, con un comportamiento prácticamente a la par, similar. Inician todos ellos con actividad 2021, se aceleran en las últimas semanas. Fresnillo pareciera que empieza a tener ahí una señal de control, una ligera meseta que se forma de la 28 a la 29, no así Zacatecas y Guadalupe, que son municipios que continúan con una tendencia ascendente importante. Transmisiones basales en Sombrerete, Río Grande y Pinos, aunque vean que estos 3 también en la última semana, en la 28 y en la 29, empiezan con una ligera tendencia ascendente que lógicamente de no controlarse podría seguir todavía una actividad importante en las semanas siguientes. 42% la ocupación de camas general, 34% la de ventilador, lo cual aún deja a Zacatecas con una buena disponibilidad de atención para sus casos graves. Y veamos por último el mapa animado del estado de Zacatecas. Semana 10, semana 11 inician los casos, nuevamente en el municipio capital. Poca transmisión todavía en las primeras semanas, es lo que veíamos, esa primera parte de una aceleración baja. Ya para la semana 18 empieza una diagonal, lo cual involucra más municipios, 40% más o menos de los municipios de la entidad. Aquí empezamos a ver en la semana 22, 23 ya rojos más intensos, y aquí empieza la aceleración importante, semana 26, 27, y en la 29 vean cómo va hacia arriba la dispersión de la enfermedad, con prácticamente el 85% de los municipios de la entidad, no solamente con transmisión, sino con intensidades importantes que nos hablan de una buena transmisión en la enfermedad. Entonces, bueno, cerramos solamente haciendo un llamado a los pobladores, a los ciudadanos que habitan en estos 3 estados, sobre todo en aquellos municipios que vieron que en las últimas semanas están teniendo una aceleración importante de su transmisión. Eso puede repercutir en la generación de casos graves que requieran hospitalización, contribuir a una saturación de los mismos, aunque todavía están en niveles en los que pueden hacer frente a esta situación. Esto puede cambiar tan rápido como en algunos días. Por eso es importante poder siempre mantener las medidas para contener en la mejor manera posible, mitigar la transmisión. Y estamos hablando de mantener la sana distancia, 1.5 metros como mínimo, lavado de manos frecuente, más frecuente que lo que se acostumbraba a hacer antes de COVID-19 y ahora con mayor razón, estornudo siempre en el ángulo interno de la boca, y recordando que el cubrebocas tiene una utilidad cuando es bien utilizado, sobre todo en espacios cerrados o en aquellas áreas en las que no se puede guardar la sana distancia. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Enseguida le pedimos a la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general de Sencida, si nos comenta sobre la hepatitis. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Realmente el día de hoy estamos sumamente emocionados de poder compartir con ustedes cuáles son los avances que tenemos como nación en términos de la lucha contra las hepatitis virales. El día de hoy, como bien lo señalaba el subsecretario Hugo López-Gatell, se conmemora el Día Mundial contra las Hepatitis. Las hepatitis son esta inflamación del hígado que generalmente
se causa por infecciones, una buena proporción son asociadas a infecciones virales. Existen diferentes tipos de virus que pueden afectar al hígado. Las principales se conocen como hepatitis A, B, C, D y E. Si me pasas la siguiente, por favor. Es importante conocer qué carga de enfermedad se asocian a las hepatitis debido a que, como ya se mencionaba, estas se asocian con una alta morbimortalidad para la población. Tan solo en nuestro país son la cuarta causa de muerte las enfermedades del hígado. Y de estas enfermedades del hígado son causadas por hepatitis crónicas, cerca de 38,000 muertes anuales. Esto es muy importante que tengamos en mente como dato, debido a que estas son muertes evitables y ahorita vamos a ver cómo es que podemos hacer que las personas dejen de tener este factor de riesgo. Además, tenemos cerca de 1,000 muertes cada año secundarios a cuadros agudos de hepatitis, como son aquellas hepatitis que se transmiten por vía fecal oral, como sería la hepatitis A y la hepatitis E. Si me pasa la siguiente, por favor. En este sentido, existen diferentes estrategias que se dan como recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para eliminar las hepatitis como un problema de salud pública a nivel global. El objetivo es que esto podamos hacerlo en el mundo para el año 2030. Desafortunadamente, son muy pocos los países que a nivel mundial han tenido avances significativos con estrategias innovadoras, universales, para que su población pueda acercarse a lograr este objetivo. Dentro de estos avances que tenemos en nuestro país, tenemos la vacunación universal contra hepatitis B y también la vacuna contra hepatitis A, por ejemplo, en guarderías, la sangre segura a partir de 1994, donde se realizan pruebas para los donadores de sangre y también para aquellas personas que donan órganos, las mejoras en las condiciones sanitarias y agua potable, regulación de establecimientos donde se realizan procedimientos invasivos como podrían ser tatuajes, perforaciones y que se asocian con los virus de hepatitis B, C y D que se transmiten por vía parenteral. Y el día de hoy queremos enfocarnos en este programa que tenemos, que es el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C. El día de hoy es histórico, y es histórico porque por primera vez podemos ofrecerle a nuestra población un programa que está enfocado no al tratamiento de algunas cuantas personas, pero tiene la visión de poner a México como líder a nivel de la región en el tratamiento y en la eliminación de la hepatitis C como un problema de salud pública a nivel nacional. Si me pasas la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante hablar de hepatitis C? Se calcula que en el país existen entre 400 y 600,000 personas que viven con hepatitis C. Desafortunadamente, de estas, menos de un 25% conocen que tienen la infección y menos del 1% tenía acceso a tratamiento. La relevancia de hepatitis C es que en la mayor parte de las ocasiones va a condicionar infecciones crónicas, a diferencia de lo que hace hepatitis A o hepatitis C, que tienden a ser infecciones de corta duración. Hepatitis C, una vez que entra en contacto con una persona que se infecta, va a generar esta infección a largo plazo. Y lo complicado es que al principio la mayor parte de las personas no tienen manifestaciones clínicas asociadas, no se dan cuenta que tienen la infección y pasan décadas hasta que se desarrolla esta enfermedad crónica y que desarrolla las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Cirrosis y cáncer de hígado. Es decir, este programa no solamente nos va a permitir eliminar a la hepatitis C como un problema de salud pública, pero también va a estar incidiendo en estos otros problemas de salud para la población. Nuevamente recordamos, la cuarta causa de mortalidad en nuestro país es asociada a enfermedades hepáticas. Entonces, si de estas aproximadamente 40-50% son causadas por hepatitis C, estamos ante la oportunidad histórica de cambiar los riesgos para nuestra población. Si me pasas la siguiente, por favor.
¿Por qué ahora es posible tener un programa de eliminación para la hepatitis C? Hepatitis C se identificó en 1989 y desde entonces ha habido un gran interés por la comunidad académica, científica, por lograr tener tratamientos que fuesen efectivos contra este virus. Al principio, con los primeros tratamientos hacia 1991, eran tratamientos muy prolongados, estamos hablando de 12 meses de tratamientos con fármacos que producían un alto índice de efectos adversos, de complicaciones que eran difícilmente tolerados y que tenían una poca probabilidad de que las personas se curaran. Estamos hablando que los tratamientos iniciales tenían una probabilidad menor del 15%, dependía del tipo de hepatitis C. Hay 6 tipos de hepatitis C o genotipos y por lo tanto los tratamientos se tenían que enfocar el tipo de tratamiento al genotipo y a otra serie de características para saber qué tratamiento otorgarle a las personas. A partir del 2014 se introducen estos tratamientos antivirales de acción directa que lo que permiten es entonces tener una mayor factibilidad de eliminar la infección por virus de hepatitis C. Y tenemos ahora medicamentos que se conocen como pangenotípicos, panfibróticos, quiere decir que van a actuar contra todos los tipos de hepatitis C, 6 genotipos y en todos los grados de fibrosis, es decir, no necesariamente se tiene que dar a una persona con ciertas características que hace el gran cambio de este paradigma. El cambio es que antes estos tratamientos se tenían que dar en unidades especializadas por personas que tenían que hacer una serie de estudios y ahora a través de estos medicamentos podemos ofrecer el tratamiento a través de una estrategia nacional que está enfocada en la atención primaria de la salud. Nuevamente, como se ha comentado previamente para tanto COVID como para las enfermedades crónicas, este cambio permite acercar a los servicios de salud hacia las comunidades. Si me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, los pilares de este Programa Nacional de Eliminación es el tener el acceso universal tanto a las pruebas como al tratamiento. Esto es importante. Existe un número importante de personas que se habían diagnosticado previamente, pero que no tenían acceso al tratamiento. Ahora podemos ofrecer tratamiento a todas las personas que tienen esta infección. La integración de las acciones de las instituciones también resulta fundamental. El empezar un programa con estos objetivos requiere de coordinación, requiere de una armonización en términos de tratamientos, requiere de poder tomar estas acciones de triple optimización en la estrategia de procuración de bienes para la salud y trasladarla hacia el bien de la persona. Tiene que tener este enfoque de atención primaria de la salud, donde ahora sí evitamos esta serie de candados y podemos asegurar que la persona vaya a vincularse a su tratamiento y van a darse también estrategias que son focalizadas a las poblaciones más afectadas. Con los tratamientos actuales, la curación de hepatitis C se puede dar con tratamientos que son de 8 a 12 semanas. Cambiamos de un año de tratamientos prolongados a 3 meses. En 3 meses las personas se curan, en 3 meses podemos evitar que esa persona desarrolle todas las complicaciones que hablábamos al inicio. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estas, evidentemente, una de las acciones fundamentales es a través de la comunicación. Tenemos que tener estrategias de educación tanto para los trabajadores de la salud como para la población general. Y es aquí donde solicitamos su apoyo. Si ustedes conocen de alguien que tenga hepatitis C, que nos ayuden, ahorita vamos a ver cómo, a vincularse a tratamiento, que nos ayuden a transmitir esta información ustedes como medios de información, que es un hito histórico en el país. Pocas veces en salud pública se ve la oportunidad de eliminar un problema como un problema de salud pública a nivel nacional. Se encuentran cursos en línea para trabajadores de salud, son gratuitos y que se irán incrementando el número de módulos de acuerdo al avance del programa. Se tiene también
la parte de telementoría con todas las instituciones de salud, con la Secretaría de Salud, con el IMSS, con el ISSSTE, con estos líderes clínicos, gastroenterólogos, hepatólogas, médicos especialistas en enfermedades infecciosas, pero también líderes en salud mental y en adicciones, porque es un programa que tiene que tener la integración de todos estos elementos. Se tiene también cursos de información para la población general. Hemos estado haciendo webinars este mes para informar a la población los diferentes tipos de hepatitis C, las diferentes hepatitis que comentábamos, cuáles son, por ejemplo, también los riesgos de las personas que viven con VIH y tienen esta coinfección, y tenemos además esta coordinación que nos va a permitir tener información transparente, información que podemos estar compartiendo con la población para ir tomando este pulso a la estrategia. El día de hoy se encuentra ya publicado nuestro primer boletín de información acerca de la estrategia y de hepatitis C. ¿Cuáles son estos puntos y cuáles son los mensajes más importantes? Si me pasas la siguiente, por favor. Este es el mensaje que debe de quedarnos a todos en casa, que necesitamos que nos ayuden a replicar. La hepatitis C es curable y en México tenemos un tratamiento que es gratuito, que es efectivo y que nos ayuda a prevenir las complicaciones de la infección como cáncer de hígado y cirrosis. Sabemos que estamos ante una de las emergencias de salud pública que ha afectado al mundo y a nuestro país más importante de los últimos 100 años. Es por eso que también Susana a distancia nos acompaña y nos recuerda que todos estos elementos deben de estar coordinándose y por lo tanto, para ayudar a vincular a la población, las instituciones hemos puesto a disposición correos electrónicos que los pueden ver aquí en la diapositiva y que nos van a permitir ayudar a que las personas nos escriban y poder coordinarlos con los líderes de los diferentes estados para esta estrategia. El correo que ponemos a disposición por parte de la Secretaría de Salud es muy fácil, hepatitisc@salud.gov.mx. Transmitan esta información, no dejen que nadie se quede atrás, ayúdenos a que las personas puedan acceder a este nuevo programa que tenemos desde el Gobierno de México. Si me pasas la siguiente, por favor. ¿Cuándo hay que hacernos una prueba? Tenemos poblaciones que tienen un mayor incremento de tener hepatitis C, tienen mayor riesgo, pero se tiene que hacer las pruebas todas las personas que le hayan comentado que tienen alteraciones de las pruebas de su hígado, que hayan recibido transfusiones, trasplantes, hemodiálisis, sobre todo los elementos de transfusión antes de 1994, si es una persona que vive con VIH, si tienen perforaciones, tatuajes, aquí se incluyen delineación de ceja, mesoterapias, cualquier procedimiento que incluye el riesgo potencial de haber estado en contacto con sangre contaminada es importante, se realicen las pruebas. Aquellas personas que hayan utilizado drogas inyectables o inhaladas, si están embarazadas o planean hacerlo, porque hepatitis C es una de las enfermedades que queremos eliminar dentro de esta estrategia de transmisión vertical, incluyendo VIH y sífilis, entonces es importante que se tenga en mente junto con hepatitis P. Si su madre fue diagnosticado con hepatitis C o si se han tenido prácticas sexuales que impliquen contacto con sangre, pero también aquellos trabajadores de salud. Los trabajadores de salud es muy frecuente que tengamos accidentes punzocortantes y en estos accidentes se incrementa el riesgo de tener un contagio con hepatitis C. Recuerden, existe tratamiento, existe la forma de curarse en menos de 3 meses, o cualquier persona que ha tenido un accidente punzocortante. Si me pasas la siguiente, por favor. Y para vinculación, los mismos correos electrónicos. Y bueno, este es nuestro objetivo. Es un programa que requiere para ser exitoso la colaboración de cada una de nosotros como personas que vivimos en nuestro amado México. Necesitamos como población unirnos,
transmitir este mensaje, poder empezar a tener esta vinculación y estamos seguros que juntos alcanzaremos nuestro objetivo de eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexe de la Torre, por esta amplia y detallada explicación sobre el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C, enfermedad curable, enfermedad que debe ser atendida a tiempo antes de que haya causado estragos en el tejido hepático. Vamos a iniciar con Liliana Noble de Pulso Saludable, Fernanda Mendoza y nos vamos yendo unos para otros. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, me gustaría que nos ayudara, perdón por la insistencia, pero otra vez con el tema del cubrebocas, si es bueno usarlo, si no, porque ya sabe que luego a mí hasta me preguntan, ¿y por qué él no lo usa? Denos esta explicación que ya nos ha dicho muchas veces. Mi segunda pregunta, el decreto de estas personas adultas mayores ya regresan a trabajar y hay mucha gente que está temerosa si hay alguna novedad, si se va a suspender o se va a prolongar, etcétera. Y una pregunta para su invitada, cuando el paciente ya está dado de alta, ustedes le dicen ya está curado, el paciente les pregunta ya estoy curado y ustedes contestan sí, es una cura viral. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Gracias. ¿Quién empezamos con esta última? Muchas gracias, es excelente la pregunta. Parte del programa, lo relevante también es que incluye toda esta serie de acciones desde el tamizaje, es decir, ahora lo que estamos enfocándonos es tener una prueba rápida, una prueba que en unos minutos nos dicen si tenemos anticuerpos para hepatitis C o no. Después de eso, también un cambio radical en términos de la estrategia es que se está buscando el tener un diagnóstico en un solo paso. Antes, cuando se hacía la prueba de tamizaje, se le decía a la persona, bueno, regresa para poderte hacer esta prueba confirmatoria. Cuando tenemos una prueba positiva, hay que confirmarlo con un elemento que se llama carga viral. La carga viral lo que mide literal son los virus que están circulando en nuestra sangre, este material genético, y ahí nos indica que existe una infección activa, una infección crónica. Una vez que la persona recibe tratamiento, después de que completa su ciclo de tratamiento, antes también debe de existir un perfilamiento de las personas, quiere decir, necesitamos saber si las personas están en condiciones adecuadas para recibir qué tipo de tratamiento. Esto también está incluido en el programa y el tratamiento evidentemente, pero después de que termine el tratamiento, a los 3 meses hay que hacerle una prueba. Si esa prueba, nuevamente lo que se hace es tener una carga viral y esta carga viral lo que nos va a indicar es que ya no se encuentre este material genético del virus y aquí es cuando decimos que la persona se encuentra curada de esta infección. Es fundamental también hacer hincapié que todas las personas deben de entrar en un programa de prevención de reinfecciones y que de hecho desde el principio, desde la primera consultoría, se darán las indicaciones para que las personas eviten ciertos riesgos para que no se vuelvan a exponer al virus y así asegurarnos que las personas permanezcan sin la infección. Muchas gracias, doctora. Antes de abandonar el tema de hepatitis C, aunque espero que haya interés y que sigamos en él, quisiera felicitamos a nombre del doctor Alcocer y a nombre de todo el equipo al doctor David Kersenovich, quien fue reconocido por la Coalición para la Eliminación Global de la Hepatitis como el ganador del premio a la eliminación de la hepatitis en 2020. El doctor Kersenovich es muy conocido en México, es un médico muy competente, muy prestigiado, un hombre muy sabio. Es actualmente el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, del que fue también su director médico y jefe del Departamento de Gastroenterología. Fue secretario del Consejo de Salubridad General y ha sido por muchos años uno de los principales impulsores de distintas políticas públicas para la atención, la prevención de los trastornos hepáticos. Él fue uno de los promotores de la introducción de la vacunación contra hepatitis B al nacimiento y sobre este tema de la hepatitis C nos acompañó muy cercanamente durante 2020
2019 en varios aspectos clave. Uno fue la preparación de las guías de práctica clínica, en donde jugó un papel clave el doctor Kertsenovich, junto con otros hepatólogos muy destacados. Y también el modelo de negociación de los medicamentos que hoy tenemos, que lo hemos comentado en otras ocasiones, es una manera muy pragmática que nos ha llevado a la posibilidad de impulsar este programa de eliminación. No hubiera sido posible si no se hubiera tenido el enfoque que hoy tenemos, y vale la pena recordar que este programa de eliminación, lo que nos permite tenerlo es que hay un enfoque de salud pública. Como señaló la doctora Aletze, hay aproximadamente 600,000 personas, según se estima, que podrían estar viviendo con hepatitis C crónica en México, y antiguamente, hasta antes de 2019, el enfoque terapéutico de la hepatitis C se hacía caso por caso, y solamente en ciertas unidades de salud, mayormente los institutos nacionales de salud, que estaban acreditados. Pero esto, desde luego, jamás íbamos a alcanzar a lograrlo. No se tenían más de 5 o 6,000 tratamientos por año y nunca íbamos a lograr el propósito de la eliminación. Decidimos emprender un programa de eliminación porque hoy tenemos la posibilidad de acercar los tratamientos a la población, y muchas de las poblaciones vulnerables, como lo señaló la doctora de la Torre, son de difícil acceso. Son personas privadas de la libertad, usuarios de drogas intravenosas, etcétera, y entonces se requiere un abordaje de salud pública que no hubiera sido posible con el antiguo modelo de provisión de servicios de salud que tenía México. Felicitamos al doctor Kertsenovich y nos da mucho gusto que él nos haya acompañado en todo esto. Cambio de tema, cubrebocas. Adultos que retornan. Sobre cubrebocas, cada vez que se nos pregunte, con mucho gusto lo volvemos a comentar. Hemos dicho muchas veces desde el inicio de la epidemia sobre el cubrebocas. Hay lineamientos que están publicados en el sitio coronavirus.gov.mx, hay acuerdos del secretario de Salud que están publicados en el Diario Oficial que hablan de la utilidad del cubrebocas. Por alguna razón, algún segmento de la población pareciera persistir en la idea de señalar como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas. Volvemos a explicar, no es el caso. Yo creo que estamos pensando en hacer un video como el que hicimos de la epidemia larga, un video que sea "Usa tu cubrebocas", se va a llamar el video. Y lo que va a explicar va a mostrar las innumerables ocasiones en las que hemos hablado del cubrebocas. La doctora Aletze de la Torre, aquí presente, que es la líder de la guía de control de infecciones, hizo una demostración pragmática aquí sobre el uso del cubrebocas. Yo tengo el mío aquí, me lo he puesto en muchas ocasiones, siguiendo las recomendaciones de la doctora de la Torre. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, deseablemente, o utilizar el alcohol gel con la técnica abreviada de la OMS para prepararse a ponerse el cubrebocas y luego usarlo. Ahora, ¿cuál es la utilidad principal del cubrebocas? Lo dije esta misma mañana en la conferencia matutina con el presidente. Disminuir la probabilidad de que los virus, en este caso el SARS-CoV-2, salgan de la vía respiratoria, boca, nariz, de una persona que esté viviendo temporalmente con el virus, que esté infectada, que esté con la enfermedad o no enfermedad. Hay una proporción importante de personas, hay algunas estimaciones de que podrían ser el 20%, que pasan un periodo asintomático, entonces no se dan cuenta que tienen el virus, pero lo pueden propagar. Desde luego, la importancia de ese periodo asintomático todavía está en proceso de estudio. La evidencia científica es poco focalizada a algunos pocos estudios en donde se ha podido hacer un seguimiento estrecho de personas y no se ha determinado la importancia general del portador asintomático. Pero, a pesar de ello, se ha recomendado usar el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados. No me lo voy a poner, o si me quieren tomar la foto que me lo pongo, con mucho gusto me lo pongo, para hacer la recomendación. Usen su cubrebocas, es una medida auxiliar,
Es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas. Y estas medidas, en conjunto con el cubrebocas, como lo señaló en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud, pueden ayudar a lograr disminuir la transmisión. Entonces, no hay oposición alguna al cubrebocas. El Gobierno de México, como lo anuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas. Pero hemos dejado también muy en claro, y aquí cuando viene esta otra explicación es donde algunas personas se inquietan, que no lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el Gobierno de México. Eso no quiere decir que no lo recomendemos, pero consideramos que la sociedad está conformada de personas maduras, de personas conscientes, que pueden tomar decisiones favorables no solo a su propia salud, sino a la salud de otras personas. El cubrebocas principalmente es una medida de protección de los otros, no de uno mismo, porque no es una barrera protectora, como también lo hemos explicado. Entonces, en suma, use su cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, como complemento a lo otro, pero no deje de conservar la sana distancia, quedarse en casa, lavarse 20 veces las manos al día. Adultos mayores. Vamos a ir comentando posiblemente a lo largo de esta semana, pero más enfáticamente la próxima, que se acaba de publicar en Diario Oficial ayer un acuerdo del Secretario de Salud que indica dónde se publicará el lineamiento para el retorno seguro de las y los trabajadores al campo de trabajo, específicamente orientado a las personas que por condiciones de enfermedad, o más bien de salud, o por edad, son vulnerables a las complicaciones de COVID. Hemos publicado una primera versión que tiene algunas indicaciones muy precisas sobre las categorías de riesgo para cada una de las distintas enfermedades. El control de la presión arterial, el control de la diabetes, el control de la reserva inmune de las personas que viven con VIH o las personas que están con otras fuentes de inmunosupresión, etcétera. Y estas son indicaciones muy puntuales que iremos refinando, sobre todo en el aspecto de cómo se puede hacer que estas condiciones permitan que las personas empleadoras tengan un reconocimiento de la condición de vulnerabilidad de las y los trabajadores y enfáticamente, este es uno de nuestros propósitos, que quede muy claro esto, que no exista acto de discriminación alguno por condiciones de salud. Esto debe quedar clarísimo. Las leyes mexicanas, empezando por el artículo 1 de nuestra Constitución, protegen de la discriminación en general, pero una de ellas podría ser que se discrimine a una trabajadora o un trabajador por tener una condición de salud que la hace vulnerable. No vamos a permitir que exista esto, por eso trabajamos conjuntamente con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer estos lineamientos. Pero estaremos también acompañando este lineamiento de otras disposiciones que aseguren que no existan actos de discriminación relacionados con los derechos laborales por tener condiciones de vulnerabilidad. Gracias, Liliana. Fernanda Mendoza, glucosa atómica. Y luego usted. ¿Mande? Hola, buenas tardes. Fernanda Mendoza para Glucosa Atómica. Preguntarle a la doctora primero cómo serán los esquemas de tratamiento para el programa y una vez que hayan concluido el periodo que mencionó usted de 3 meses, si el paciente no se ha curado, ¿van a continuar con el mismo esquema? ¿Se les va a cambiar? Y también preguntarle si han considerado este programa implementarlo con la hepatitis B. Muchísimas gracias. Sí, los tratamientos, y de hecho está ya publicado cuáles son estas características y cuáles son las personas que podrán ser tratados en atención primaria a la salud y cuáles requerirán tratamientos especializados. Una vez que terminan el tratamiento inicial, después de estos 3 meses, lo que sigue es, si la carga viral sigue presente, indica que la persona no alcanzó la curación con este primer esquema, pero
tenemos tratamiento de rescate. Y entonces lo que nos va a permitir es que las personas puedan acceder a este tratamiento de rescate también y que por lo tanto pues estamos prácticamente asegurando que las personas se puedan curar de esta infección. Es tan relevante que son pocos los países que tienen acceso universal a un programa de eliminación de hepatitis C. Creemos que son de esos momentos históricos para compartir de extraordinarias noticias para la salud pública y que lo que haremos paso a paso es mantener esta coordinación, esta información. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier duda, pregunta, pues ayudar a las personas a que sepan cómo vincularse, ayudar a las personas a que tengan información adecuada en tiempo real, ir haciendo esta parte de alfabetización en salud, tanto para el personal de salud, que es algo nuevo y un cambio también en paradigma, para que el primer nivel de atención sean los líderes y los que nos van a llevar a la eliminación de este problema de salud pública, también es empoderar a este primer nivel de atención. Es ahora prácticamente, si lo queremos ver, más fácil tratar y curar hepatitis C que el tratamiento de una persona con diabetes o hipertensión. Así de sencillo es esto. Entonces, no queremos perder esa oportunidad y estamos abiertos nuevamente a agradecer a la colaboración de las instituciones, a los líderes comunitarios, a los líderes académicos que han dado y luchado pues todas estas décadas para lograr este programa que hoy podemos tener en nuestro país. ¿Y han considerado implementarlo con la hepatitis B? Para hepatitis B, de hecho, existe dentro de esta parte de optimización de tratamiento, justo la parte de tratamiento para hepatitis B, y lo que se va a hacer, y lo interesante de este programa es que es un acelerador. Es un acelerador porque nos permite identificar a las personas con hepatitis C, pero también nos permitirá identificar a las personas con virus de hepatitis B. Ya tenemos identificados las unidades para la vacunación, cuáles unidades existen para que se puedan vincular a tratamiento también estas personas, porque recordemos, estamos en la lucha contra las hepatitis, y también nos va a ayudar a identificar a las personas que viven con VIH, que recordemos, existe tratamiento y con un tratamiento adecuado las personas tienen una calidad de vida igual que las personas que viven sin VIH. Entonces, el ser acelerador nos permite mover este primer nivel de atención, acercar los servicios a la población, pero también el poder vincular el resto de los programas. La otra cuestión que es un cambio y un hito histórico para el país es la coordinación y la plataforma estandarizada en términos de información, que nos permite ver desde el tamizaje hasta la curación de la persona, reinfecciones, y que está centrada en las personas. Quiere decir que si yo me hago mi tamizaje en Baja California, en una unidad, por ejemplo, del Seguro Social, y yo tengo ISSSTE en la Ciudad de México, cuando regrese, ese resultado va a estar en dicha plataforma y pierdo así la oportunidad de tener la información adecuada. Doctor, preguntarle también qué noticias tiene sobre el ENARM, si será presencial o habrá cambios, y también si pudiera decirnos si ya tienen información sobre las plazas que va a haber en el extranjero. Gracias. No tengo información en este momento, pero con gusto el doctor Alejandro Sbarch, quien es el coordinador médico del INSABI, del Instituto de Salud por el Bienestar, nos puede preparar una tarjeta informativa y la comentamos. Igual, todo el aspecto de educación lo podemos compilar en una sola información y se lo comento. Vamos a darle la palabra al colega, nos quedan 2 minutos, 3. Bueno. Buenas noches, David Pérez de Tejada, de Informe 24 de Audiorama. Un par de dudas rápidas, doctor, que han llegado del público al medio al que represento. La primera es, ¿cómo van a diferenciar cuando usted nos ha hablado que en octubre podría juntarse con influenza, COVID? ¿Cómo se va a diferenciar COVID-19 de influenza? ¿Qué se va a hacer? ¿Van a hacer pruebas a esos enfermos? ¿Qué estrategia planea el sector salud en ese asunto? Y en la mañana nos hablaba de que el 7% de las bebidas azucaradas intervienen en la mortalidad
de pacientes, ¿no?, con COVID. Estas cantidades, ¿quién las regula? De los refrescos, porque, o a quién le correspondería la regulación, porque antes, por ejemplo, un refresco familiar era de 355 y hasta de 3 litros. En los cines también se vendía, por ejemplo, cantidades menores de dulces, de palomitas, de refresco, ¿no?, sobre todo, que es de las bebidas azucaradas. ¿A quién le corresponde esta regulación? Y si el sector salud intervendría en ese aspecto, ¿cómo lo haría? Gracias por la pregunta. Solo para aclarar, no es que 7% de los refrescos contribuyen a la mortalidad. Del total de muertes que hay en México, 722,000, tomando el dato de 2018, 7%, que son 40,000, números redondos, se pueden atribuir al consumo de bebidas azucaradas, al consumo de refrescos. ¿Por qué razón? Porque el consumo de refrescos produce enfermedad cardiometabólica, produce diabetes, produce hipertensión arterial, produce obesidad, y estas son las causas que llevan a la muerte gruesamente de una tercera parte de la población de México. Ahora, los tamaños de los productos atienden a una lógica comercial, meramente comercial. Sale más económico para quien fabrica el producto y lo comercializa hacer una presentación grande que hacer muchas presentaciones chiquitas, porque lo que induce es una sensación de avidez de parte del consumidor. Esto está estudiado, no crean que se me está ocurriendo en este momento, está documentado por distintos campos, la economía, la sociología, la psicología industrial, etcétera. Y los tamaños grandes inducen la avidez de que las personas quieren más porque se les antoja que por tan solo un poquito más del precio, ¿no?, generalmente vienen en paquetes de ofertas, entonces dice por un poquito más del precio llévese usted la presentación grande, incluso se la ofrecen al consumidor, sin que el consumidor sea posiblemente consciente de que lo que se está llevando es una cantidad excesiva de azúcares, particularmente fructosa, de sal y de calorías, y que entonces el sobrepeso que está teniendo, la obesidad que está teniendo la persona, su familia, es producto de esto. No existe un elemento legal directo para regular las porciones alimentarias hasta el momento. Dada la importancia, no sería de extrañar que esto esté en el debate público y buscar la posibilidad de que también se regulen las porciones. Les podemos comentar que cuando estuvimos elaborando la norma 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos, en las conversaciones que tuvimos con el sector industrial, cabe aclarar que las normas se hacen por conversación, por consenso con todos los actores sociales relacionados, y en la mesa estuvieron los representantes de las industrias alimentarias y sus cámaras. Uno de los planteamientos que les hicimos es llegar a un acuerdo sobre regulación de porciones, autorregulación de porciones, pero no causó simpatía esta propuesta. Quizá la perspectiva era que no se iban a poner los etiquetados, y al final pues esa idea fue desechada por quien tenía que autorregularse, decidió no autorregularse, y entonces desde luego vamos a poner los etiquetados. Pero son varias políticas que estarán ocurriendo y las vamos a ir comentando aquí. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo, son las 20:01, usted empieza mañana y aquí acaba la conferencia. Ya no nos da tiempo. Pero mañana empezamos con eso y luego nos pasamos con la compañera. ¿Sobre la qué? Dice que eso va a ser una medida obligatoria y usted nos dice que no va a ser obligatorio. Mañana hablamos de eso. Espérame, 5 minutos. Ya no hay transmisión. 3 minutos, 8:05. Todavía, el próximo lunes va a venir el secretario de Educación y vamos a hablar sobre educación. Todavía no se decide entonces. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de